de la pandemia, pero que se publicó este año, nos puede dar criterios y nos puede ayudar para que en cada una de las parroquias, en nuestra iglesia diocesana, redescubramos lo mismo de siempre, pero de un modo nuevo. ¿Saben ustedes que hubo desde el Concilio Vaticano II? Este es el tercer directorio. El primero, en 1971, se llamaba Directorio General, Directorio Catequístico General. Después, en 1997, con el Papa Juan Pablo, salió el nuevo Directorio General para la Catequesis. El cura que era director de la Junta Nacional de Catequesis en esa época decía que no se podía citar ese directorio, porque vieron que los documentos de la Iglesia los citamos con la primera letra. Directorio General para la Catequesis se decía DGC, entonces era como que había que dejarlo. Este nuevo le pusieron directamente Directorio para la Catequesis. ¿Sí? Tenemos entonces 3 directorios. Este retoma los elementos centrales de las anteriores propuestas, pero desde un nuevo paradigma pastoral, que es el que nos presenta el Papa Francisco. Pasar de una pastoral de conservación, como dice ahí la placa, a una pastoral decididamente misionera. Bueno, saben ustedes que la alegría del Evangelio y todo lo que nos enseña el Papa Francisco justamente nos pone ese eje, ese prisma, esa mirada, pasar de conservar a una pastoral decididamente misionera. Un obispo el otro día le comentaba al Papa Francisco, ahora con la cuarentena la gente va a perder la costumbre de ir a misa y después cuando se termine la cuarentena van a haber perdido la costumbre y no van a ir más. Y el Papa le respondió, bueno, si venían por costumbre nada más tampoco era tanto lo que hacían, así que será una oportunidad para recrearnos como iglesia y el directorio nos da esas pistas, ¿no? Que es esto, pasar a una pastoral decididamente misionera. Leo algún numerito del directorio, el 303. La dinámica misionera invita a la catequesis a descentrarse y a ponerse en escucha y en salida hacia las experiencias vitales de las personas, iluminándolas con el Evangelio. Pensemos, por ejemplo, cuando hacemos nuestro proyecto catequístico en la parroquia. ¿De dónde partimos? ¿Partimos de lo que están viviendo las personas o partimos de qué temas le vamos a dar? Y ahí nos vamos a dar cuenta que por ahí no hemos pasado una pastoral decididamente misionera. La otra placa nos presenta el esquema del directorio con sus partes y capítulos. Dice ahí, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, son 4 capítulos. Después, el proceso de la catequesis, son otros 4 capítulos más. El capítulo 8, la catequesis en la vida de las personas. En ese capítulito nos vamos a detener un poquito sobre este concepto nuevo de catequesis. Va rápido la Marcela, volvemos para atrás. Y el tercer punto, catequesis en las iglesias particulares, donde da algunas orientaciones y criterios para la animación de la misión catequística. Entre ellos, en el capítulo 10, habla de la catequesis y la cultura digital, que nos invade por todos lados ahora. Muchos de los catequistas, de las catequistas que son docentes, comentábamos recién al encontrarnos, estamos cansados de tanto Zoom. Bueno, cómo hacer catequesis en esta nueva cultura digital, ahí también nos vamos a detener un poquito. Entonces, este nuevo directorio es continuidad e innovación. La clave es la alegría del Evangelio, el Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que hace eco del anuncio del Evangelio, la Evangelii Nunciandi del Papa Pablo VI. Lo más grande, nos acordaremos de todo lo que significó el Evangelii Nunciandi en el año 75. Expresa que el querigma, el primer anuncio, ese que insistimos tanto ahora en la catequesis, no quiere decir que sea una fe centrada en frases, sino en testimonio que crea nuevos testigos. Ese es, cuando se habla de querigma, no lo reducamos a una frase, sino a una experiencia testimonial que convoca testigos. Señala que la catequesis es parte de un proceso evangelizador más amplio. No somos los únicos evangelizadores. Y juntos, en la parroquia, en la diócesis, con
otros agentes pastorales, juntos estamos llamados a ser una comunidad catequística o ser una comunidad que anuncia el querigma. Ahora sí vamos a la otra placa. El directorio está atento a los signos de los tiempos y los interpreta a la luz del Evangelio. Particularmente nos enfocaremos un poquito en la cultura digital para la transmisión de la fe en la familia también, la composición intergeneracional de las familias. Pone atención también a las cuestiones ecológicas que ha enseñado el Papa en Laudato Si, y nos muestra en nuestro mundo oportunidades y límites que tiene nuestro mundo. También destaca la opción por los pobres. Fíjense que los directorios anteriores ni se animaron a hablar de la opción por los pobres, y este directorio le dedica todo un número. Leo el 387 del directorio. La opción por los pobres contiene un dinamismo misionero que implica un recíproco enriquecimiento. Curar sus heridas, pero también ser curados por ellos. Evangelizarlos, pero al mismo tiempo ser evangelizados por ellos. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Ahí cita la alegría del Evangelio del Papa y nos muestra cómo en esa tarea catequística, y es algo que se destaca en muchos lados de este directorio, es un ida y vuelta, como dicen los gringos de nuestra zona, vaya y venga. Vamos a tratar de ayudar al hermano necesitado, pero también del hermano necesitado vamos a recibir la palabra de Dios. Muchas veces, lo hemos dicho los catequistas, preparamos un tema, pero al final los chicos, los adultos, los jóvenes con los que trabajamos nos enseñan a nosotros. Bueno, también en la opción por los pobres, esta tiene que ser la dinámica. Juntos encontrar el anuncio de la fe. Pero claro, la clave está en dónde buscamos, porque el peligro está en que busquemos donde no tenemos que buscar y entonces no vamos a encontrar nada. Dice que un atardecer había un pastor que salió a buscar todas sus ovejas para encerrarlas en el corral. Gracias. Cualquier cosa ustedes pueden ir allá, ¿qué problema? Si yo estoy en un lado y... Bueno, si quiere, vamos. No, pero entre dos, dice la Paula, que entre... Perla, ahí se silenció Perla. Bueno, que vaya donde quiera ir Perla. Seguimos. Entonces decía que estaba el pastor tratando de buscar sus ovejas al atardecer y las cuenta y le falta una. Y le falta una y se empieza a desesperar y sale a buscarlo. Y bueno, cuando vos buscás algo desesperado, seguro que no lo encontrás, nos pasó tantas veces en casa. Y buscaba desesperado y no encontraba, y ya se venía la noche. Y cuando pasa frente de la taberna, sale un amigo y le dice: José, ¿qué haces con una oveja arriba del hombro? Claro, la buscaba por cualquier lado, menos donde la tenía que buscar, la tenía arriba de los hombros. Así nos pasa a veces, cuando buscamos en el lugar equivocado, nos decepcionamos. Buscar en el lugar acertado para esta reconversión de la catequesis. A eso nos invita el directorio. Entre tantas posibilidades que tendríamos, yo los invito a que profundicemos dos temas. Vieron que el directorio es muy grande y bueno, tendremos oportunidad de seguir usando estos criterios que nos da para reconvertir nuestra catequesis. Los invito a enfocarnos en dos temas. Primero, en unos números que hablan sobre la catequesis en la vida de las personas. Es el capítulo 8 del directorio. Fíjense, el directorio anterior del año 97 hablaba de destinatarios. Ahora sí, Marcela, clic, pasamos a la próxima. El directorio anterior hablaba de destinatarios. Fíjense qué dice ahí, destinatarios o interlocutores. No es una cuestión solamente terminológica, es también una cuestión de cómo abordamos nosotros. Pensemos cada uno de nosotros, ¿qué decimos? ¿Damos catequesis o hacemos catequesis? Si la damos, yo te la doy a vos, vos te sentás, sos destinatario de lo que yo te doy. Si la hacemos, somos interlocutores. Vos también me das catequesis a mí y yo te doy catequesis a vos. Hacemos catequesis juntos. El directorio ha dado en la tecla, me parece, cuando deja de hablar de destinatario, como hablaban los directores anteriores, y este nuevo directorio nos da en la tecla con esto de hablar de la catequesis en la vida de las personas. El número 5 del directorio dice: en su dignidad propia de Hijo de Dios, todos los creyentes son sujetos activos de la propuesta catequística. No son convidados pasivos
o meros destinatarios de un servicio. Esto, yo creo que muchos de los catequistas lo hemos dicho un montón de veces. Decimos, preparamos algo y los chicos en la catequesis me enseñaron un montón. Lo hemos experimentado, pero en el fondo todavía seguimos pensando, no pudimos dar lo que teníamos pensado dar. Y no somos capaces de aprovechar esa oportunidad como momento catequístico donde también nosotros nos enriquecemos. Somos todos sujetos activos. Nadie es convidado pasivo en la catequesis. El documento del 97, el directorio anterior, hablaba de la encarnación en el mundo de los destinatarios, pero en el fondo hablar de encarnación parece como que yo estoy por arriba y después me tengo que encarnar en cada una de las circunstancias. Me parece que es mucho más lograda la explicación esta de este nuevo directorio, que habla de la experiencia humana como un aspecto a abordar desde la metodología, sino como parte constitutiva de la catequesis. Número 197 del directorio. La experiencia humana es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad como en su proceso, en su contenido y en su método. No solo el lugar en que resuena la palabra de Dios, sino también espacio en el que Dios nos habla. O sea que, fíjense que dice que el contenido y método es la misma experiencia humana, nuestra vida. Ahí está Dios hablándonos. Esto nos cambia también el paradigma de ir a dar el librito que tenemos. Es verdad, nos hace falta una guía para hacer los encuentros de catequesis, pero la esencia no es la guía que tenemos, la esencia es la vida que estamos compartiendo. Fíjense que es interesante ver el uso de las preposiciones, cómo usa el documento las preposiciones. Busqué en el diccionario porque tenemos en la Junta Diocesana varias profesoras que me iban a corregir, si no, y dice que las preposiciones cumplen la función de concretar el significado de la palabra siguiente con relación a la anterior. El directorio del 97 hablaba mensaje a los adultos, catequesis de adultos. Este directorio 2020 habla de catequesis con adultos, catequesis en la familia, catequesis con la familia. Yo creo que no es un pequeño detalle nada más. También en la forma como hablamos, estamos viendo qué es lo que comprendemos al hacer catequesis. Si yo digo catequesis para los niños, yo preparo la catequesis y los niños tienen que ser sujetos pasivos que reciban lo que le doy. Si decimos catequesis con los niños, también los chicos van a ser sujetos activos, porque el contenido de la catequesis está también en la vida de ellos. Bueno, habla de la catequesis en la familia como lugar natural, con las familias desde un punto de vista central del querigma. El número 229 del directorio dice, mientras que la comunidad recibe de la familia una comprensión de la fe inmediata y naturalmente vinculada con los acontecimientos de la vida, la familia a su vez recibe de la comunidad una clave explícita para releer con fe su propia experiencia. Así que ahí se dan cuenta, la familia aporta su vivencia porque ahí está Dios hablando. Y la catequesis aprende de la familia y anuncia la palabra para interpretar la vida cotidiana desde la fe. Al abordar los nuevos escenarios familiares, el directorio se hace eco de la alegría del Evangelio, pero me parece que no siempre cuida el lenguaje en esto. Varias veces cita a la alegría del Evangelio del Papa, cuando habla de nuevas relaciones, nuevas parejas, nuevas uniones, nuevos matrimonios. En todas las realidades familiares, Dios está hablando. Por ahí a veces nos quedamos buscando lo que querríamos que fuera o cómo debería ser. Y nos perdemos la oportunidad de ver cómo Dios nos habla en lo que realmente es. El Papa Francisco nos abrió los ojos en esto para recibir a todas las situaciones familiares y que cada una nos puede estar brindando algo. Dice el directorio número 234, con cuidado, respeto y preocupación pastoral por cada una de las realidades familiares. Se trata de integrar a todos, dice. Pero en el número 235 dice acompañar la fe e introducir en la vida de la comunidad a las situaciones irregulares. Ahí me parece que metió la pata al directorio, porque venía tan bien, a nadie le gusta que le digan que su situación familiar es irregular. Papa Francisco nunca en su documento habla de situaciones irregulares, habla de nuevas situaciones, nuevas realidades. Por ahí a veces me parece que hay tantas manos que escribieron el directorio que por ahí
se han filtrado algunas cosas como esta. El Papa nunca dijo situaciones irregulares, pero sí el directorio nos dice que todas las situaciones familiares son sujeto de la catequesis y todas tienen algo para aportar en la catequesis. Bueno, esto sobre la catequesis y la vida de las personas, y adelantamos un poquito ahora en la catequesis en tiempos de vínculo digital, en la cultura digital. Bueno, cantamos al principio, algunos cantamos más, otros menos, cataeco. Hacer catequesis es hacer eco de la palabra de Dios. Y bueno, saben ustedes que para hacer eco necesitamos medios. Algunos medios que usaba Jesús, por ejemplo, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 5, cuando Jesús sube a la barca, se retira un poquito y el agua le sirve para que haga eco de su palabra y llegue a la multitud que está en la costa escuchando. Dei Verbum en el Concilio Vaticano II nos dice hechos y palabras intrínsecamente vinculados. Así se hace eco de la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, la Iglesia, con mucha creatividad, fue usando distintos medios para el eco. Pensemos lo que fue el teatro en un principio, San Francisco de Asís, cómo usaba el teatro para hacer eco de la palabra de Dios. Cuando nació la imprenta, bueno, una gran posibilidad para hacer eco. El cine, la televisión. Y el mundo digital también nos ofrece nuevos medios para hacer eco. Pero no solo eso, porque no es medios, es un nuevo mundo, es una nueva cultura. Y ahí nos cuesta más a los más grandes. Los niños, los adolescentes son nativos digitales. Nosotros tenemos que convertirnos a este nuevo mundo digital. Pero transformarnos continuamente porque ahí es donde tenemos que anunciar el Evangelio. Veníamos tranquilos diciendo, porque vieron que siempre en la iglesia por ahí nos demoramos en asumir los cambios, nos suele costar bastante. Pero de golpe irrumpe el coronavirus, irrumpe la cuarentena y bueno, así como la escuela tuvo que reconvertirse, yo digo que hemos tenido miles, millones de catequistas reconvertidos en modo digital, haciendo lo que podíamos, pidiendo ayuda a los más jóvenes para seguir haciendo eco de la palabra de Dios, no como un medio solamente, el Zoom, el Facebook, el WhatsApp, sino como una nueva cultura, como un nuevo modo donde Dios habita en nuestro mundo. Entonces, la idea sería asumir esto más que como una carga. Este año lo hemos vivido a veces como una carga, porque teníamos que traducir todo lo que teníamos al modo digital. Vivirlo como una oportunidad. Y todo depende de cómo miramos la situación. A veces la misma situación puede ser una carga o una oportunidad. Dice que había dos amigos que quisieron hacer una experiencia mística y se buscaron una pequeña casita aislada, sola en la montaña, para poder encontrarse con Dios. Y uno de ellos tuvo la idea de plantar un rosal y tener rosas en su casita. Pero después descartó la idea porque tenía miedo de que se fuera a pegar a las rosas. Entonces no plantó el rosal para dedicarse solamente a Dios. El otro amigo en su casita también tuvo la idea, plantó el rosal. El rosal produjo un montón de flores, tenía un aroma muy lindo. Con el aroma él le ayudaba a rezar, con la vista le ayudaba a encontrarse con Dios, y así el rosal le sirvió para crecer en la espiritualidad. En cambio el otro, que no lo había plantado el rosal, quedó pensando siempre, hubiera plantado ese rosal, a lo mejor me servía, y lo apartó de encontrarse con Dios. No era el rosal en sí mismo si te ayuda o no, sino si vos lo ves como un problema o si lo ves como una oportunidad. El mundo digital, en vez de verlo como un problema, veámoslo como una oportunidad para hacer eco de la palabra de Dios, como esto que escuchábamos. La familia es sujeto a la evangelización, toda persona es sujeto, no es que nos paramos para darle catequesis a los demás, sino para escuchar juntos la palabra de Dios. Una mirada más técnica, creo que es la otra diapositiva, de este ambiente comunicacional de hoy, algunas palabras que dice, es innovador, porque son cambios rápidos, vieron que el celular queda viejo enseguida, Facebook ya fue, es para lo más grande, los jóvenes están con TikTok, es convergente, porque en la red encontramos todos, la televisión, el diario, música, la radio, es cotidiano, porque lo llevamos pegado cada vez más, el celular, los auriculares,
es interactivo porque está todo junto, no es como el libro, empezás por la página 1, terminás por la página 100. Acá podés empezar por donde quieras. Esto es una nueva concepción también de esta cultura digital, interactivo. Es participativo porque ya nadie puede pensar, por ejemplo, un noticiero sin tener que la gente haga su aporte. Acá le estamos diciendo, si alguien quiere hacer una sugerencia, un aporte, una pregunta, lo puede ir escribiendo en el chat de aquí del Zoom o del Facebook. Participativo. Todos somos periodistas ahora con los medios digitales. Es global porque achicaron el mundo, aunque es verdad que no todos los países al mismo tiempo. Generacional, dice ahí, Facebook contra TikTok. Los jóvenes ahora tienen cosas que enseñar a los abuelos. Antes no se pensaba eso. La diferencia también evidencian nativos digitales e inmigrantes digitales. Y es desigual, porque no todo el mundo tiene acceso a la red, a la computadora y del mismo modo. Eso es algo que ha quedado patente también en esta transformación, en este tiempo de cuarentena, en la catequesis, en la escuela. Y una mirada un poco más antropológica del mundo digital, del ambiente comunicacional de hoy, la próxima placa, dice naturalización, se incorpora al cuerpo, ya lo tenemos como pegado a los artefactos con los cuales nos comunicamos. Subjetivación, cada uno quiere narrar su experiencia. Esto siempre fue en cualquier encuentro, pero ahora como es mundial, estamos, a través de los medios nos encontramos todos. Y finalmente las cosas son lo que vos quieras que sean. Hay una publicidad que decía eso. Bueno, este es un subjetivismo, una tentación del subjetivismo al que nos lleva el mundo digital y que por eso tenemos que así anunciar la palabra de Dios, donde nos hace abrir los ojos para mirar al otro y no quedarnos encerrados en nosotros mismos. Bueno, y dice socialización. No sé si alguno que estudió filosofía alguna vez se acuerda de Descartes que decía, pienso, luego existo. Ahora la palabra es posteo, luego existo. A ver cuántos me gusta le dieron. Pero nos invita a vincularnos con otro. El gran peligro es que nos invita a vincularnos solamente con los de nuestro grupo. Y entonces no podemos ver el grupo del frente. Y eso es lo que acelera las grietas. Y ahí es donde tenemos que anunciar la palabra de Dios. Buscar los signos de los tiempos como una oportunidad, este mundo digital, un kairos, un tiempo especial para anunciar la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios que se anuncia en nuestro mundo. Y para eso necesitamos nuevas competencias, nuevas capacidades, no solo saber, sino saber hacer en la comunidad eclesial, en la sociedad, en el planeta. Bueno, escuchamos recién al comenzar la parábola del buen samaritano y yo decía, podríamos pensar cómo podemos ser buenos samaritanos hoy en este mundo digital. ¿Quién es el que está a la orilla del camino en el mundo digital? Tenemos un video, ahora vamos a hacer la prueba a ver si nos sale, porque todo esto digital no es tan fácil. Vamos a ver si podemos ver el videíto de la parábola del buen samaritano. Marcela, ¿andamos por ahí? Ahí estamos, ya lo vamos a buscar, ya va a aparecer. Paciencia. Paciencia. Bueno, estos son los tiempos de la red. Tengo que salir de acá. Ahí lo vemos en el cuadrito chiquito. Un hombre bajaba hacia Jericó y a medio camino le topó con unos ladrones que sin compasión le dieron de palos hasta que cayó. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Ayuda pedía sin saber a quién. Pasó un sacerdote de Jerusalén, fingió no escucharle aunque yo muy bien, y haciéndose el sordo se alejó de él. Sáquenme de aquí que estoy mal herido, no quiero morir en este camino.
Al cabo de un rato se acercó un levita y viendo al herido que le solicita, dando un rodeo el encuentro, evita, apresura el paso y se pierde de vista. Sáquenme de aquí que estoy medio muerto, no quiero morir en este desierto. Acertó a pasar un samaritano que es un extranjero allí despreciado. Al ver las heridas de aquel pobre hermano se compadeció, le tendió la mano, curó sus heridas con aceite y vino, con mucho cuidado lo subió al pollino en una posada del pueblo vecino, lo dejó encargado y siguió su camino. Díganme qué fue del prójimo hermano, si fue esa o el o si fue la levita, ¿cuál fue más humano? Bueno, en vez de video tuvimos audio, que es una parte, ¿vieron? Pero bueno, ahí lo dejo. Después por mail le mandamos el videíto para que vean los dibujitos animados. Pero fíjense cómo terminaba el audio, ¿no? Decía, díganme, ¿quién fue más humano? ¿Quién fue más humano? Ahí cuando el texto que proclamábamos al comenzar el encuentro hablaba de el sacerdote que pasó, no era un cura de los nuestros, siempre nos tratamos de consolar los curas, decíamos era un sacerdote de la época de Jesús del Antiguo Testamento. Me acuerdo que una vez, hace varios años, alguien de San Francisco había tratado de hacer un audiovisual con el buen samaritano y cuando en el dibujito, cuando pasa el sacerdote, lo puso con cuellito de cura católico. Y después, cuando pasaron los otros personajes, lo dejó vestido de época. Así que yo le objetaba diciendo, o poneros todos vestidos de aquella época, o poneros todos vestidos de esta época, pero si no, están mezclando conceptos. Pero el sacerdote, el levita pueden ser cualquiera de nosotros, los catequistas, los curas, que están preocupados por otras cosas, podemos pasar de largo. Y el samaritano, aquel que era despreciado, tantas veces lo hemos meditado, aquel que era despreciado, terminó siendo más humano. Ahora le cuestionan al Papa Fratelli Tutti, la nueva encíclica, porque dicen que es demasiado humano, demasiado humana, y que habla poco de Dios. Habla de Dios, él testimonia su fe cristiana, pero no está hablando todo el tiempo del Evangelio porque está tratando de convocar también a otros que no comparten nuestra fe. No es fácil entender esto. A Jesús ya le costaba porque quiere poner como ejemplo un samaritano y bueno, al Papa Francisco le sigue costando todavía hoy. Decime, termina el audio que escuchamos recién, ¿quién fue más humano? Bueno, ahora tenemos otras placas, que son 4 placas más, que habrá que ver si Marcela las encuentra, que sería la versión 2 del PowerPoint que estamos compartiendo. Ahí estamos. Vamos a la que sigue. Porque eso ya leímos y escuchamos. Dios se nos hace cercanos. Ve, se conmueve y hace. La proximidad con tantos tirados a la orilla del camino. Siempre. La pandemia deja muchos más tirados a la orilla del camino. Fíjense que la pandemia nos iguala a todos, es verdad. No es lo mismo estar enfermo siendo pobre que estar enfermo siendo rico, pero nos iguala a todos en el tema de estar enfermos o la posibilidad de estarlo. Una ocasión para descubrir esta fraternidad universal que brota del Evangelio, pero a la que nos invita de manera especial este año el Papa Francisco, hacernos prójimos de quienes están tirados a la orilla del camino. Número 280 del directorio. La Iglesia también reconoce que la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. Por tanto, la opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa, privilegiada, prioritaria. No solo para ir a enseñarles, sino para ir a aprender del testimonio de Cristo sufriente que los pobres, que los enfermos están viviendo. El buen samaritano digital nos invita a hacernos prójimos de los que no son próximos. Con ocasión de querer aprender nosotros, tendremos ocasión de hacer catequesis con los más jóvenes que nos van a ir enseñando. Esto que decía recién de la grieta. Bueno, antes creíamos que los argentinos éramos dueños de la grieta. Ahora vemos que también en el país del norte, en todos lados, se cuecen habas con el tema de la grieta.
número 361 del directorio. Dice, hay que recordar que muchas plataformas digitales favorecen expresamente el encuentro entre personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y noticias falsas, fomentando prejuicios y odio. Fíjense, esta red mundial que surgió para que podamos estar comunicados puede tener escondida un veneno. Nos comunicamos con muchos, pero que piensan igual que nosotros. Y desconocemos que hay otras redes, otros círculos donde se piensa totalmente distinto. Ahí nacen las grietas y las noticias falsas con las cuales vamos como incrementando esta intolerancia. Ante esta intolerancia que nos plantea el mundo digital en la relación, los cristianos estamos llamados a fratelli tutti, a seguir construyendo fraternidad en esta nueva cultura digital. No son medios solamente, una nueva cultura, la cultura digital. También ver algunas palabras que usamos en la cultura digital, porque pueden tener un cierto sabor religioso, pero hace falta purificarlas para entender mejor el sentido del Evangelio. Por ejemplo, no es lo mismo seguir a Jesús que seguir a alguien en Facebook o ser un influencer. Los seguidores que tenemos en Facebook, es verdad, es una ocasión para partir de ahí y explicar qué significa ser seguidor de Jesús, pero ser seguidor de Jesús es más que poner un me gusta. Y por último, un detalle lingüístico que me parece interesante. En el diccionario de la Real Academia Española, virtual significa que tiene existencia aparente, no real. Nosotros usamos muchas veces el mundo virtual, pero en realidad este mundo virtual, por ejemplo, con el que estamos conectados esta noche, no es aparente, es realmente estamos comunicados. Somos nosotros. Por eso decir que es solamente virtual como despreciando, como que no tiene un aspecto real, me parece que no es del todo correcto. Por eso algunos insisten que tenemos que decir mundo digital, porque realmente estamos las personas aquí vinculadas de un modo distinto. No es de carne y hueso, pero es un modo real en el que nos vinculamos. Y entonces no oponer mundo virtual como no real y mundo real, sino vincular y complementar el mundo digital y el mundo de carne y hueso. De hecho, avanzamos hacia eso. Cuando nos cierran la cuarentena, misa por Facebook. Cuando nos van abriendo un poquito, bueno, podremos estar de carne y hueso. Pero la misa por Facebook no deja de ser real. No es virtual en el sentido de no real, es digital. Digo, corregir las palabras con las que mencionamos las realidades también nos van indicando qué es lo que entendemos por esto de cultura digital, que es real, pero es de otro modo. La otra placa dice, en el proceso del anuncio del Evangelio, la verdadera cuestión no es cómo utilizar las nuevas tecnologías para evangelizar, sino cómo convertirse en una presencia evangelizadora en el continente digital. 371 del directorio. Fíjense, acá la clave está en que no pensemos que todo esto son medios nada más. Son medios, evidentemente, el celular, la computadora, el Zoom, el WhatsApp, pero es una nueva cultura y esta nueva cultura Dios nos está hablando y vamos a aprender de un modo de comunicarnos y tendremos que purificar de estas limitaciones que tiene este mundo digital y aprovechar todas las posibilidades. En vez de asustarnos, usarlo como una oportunidad. La última placa dice, en el contexto de la crisis mundial que nos toca vivir a partir de este año, la recepción del directorio para la catequesis puede ser una oportunidad para renovar nuestra vocación y nuestra misión catequística. Tenemos que cuidarnos del contagio del virus y de tantas otras cosas que nos destruyen como personas y como humanidad. El Papa Francisco nos enseña, dice el Papa, la Pascua nos da esperanza, confianza y valor, nos fortalece en la solidaridad y en la fraternidad. El peligro de contagio de un virus debe enseñarnos otro tipo de contagio, entre comillas, el del amor, que se transmite de corazón a corazón. Y con ocasión
de este contagio del virus que tenemos que cuidarnos, podemos renovar otros contagios de esperanza en medio de los dramas que estamos viviendo. Por eso, como dicen los obispos de Aparecida, encontrarnos con Jesús es lo mejor que nos pasó en la vida, y darlo a conocer a los demás es nuestra alegría y nuestro gozo. Esa es la tarea de la catequesis, que la hacemos juntos, no le damos catequesis a nadie, hacemos catequesis con los jóvenes, con las familias, en las situaciones variadas que viven, y en el mundo y en el continente digital, Dios también nos está hablando. Todo un desafío entonces este directorio para la catequesis, para recrear lo mismo que veníamos haciendo, pero de un modo distinto, porque Dios nos habla en este mundo digital en el que estamos. Bueno, muchas gracias, no sé si tenemos algún aporte, preguntas, o alguien quiere compartir algo. Sí, si alguno quiere hacer alguna pregunta por el chat, así le decimos al Padre Jorge. No hace falta pregunta, algún comentario, alguna resonancia. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Quedó todo claro, quedó todo claro. Se ve que quedó claro. ¿Se podrá ver en YouTube? Sí. En el YouTube de la Junta de Catequesis se va a subir después el video este. Quiero el videíto del Samaritano. Y el videíto del Samaritano también lo vamos a poner ahí en el YouTube de la Junta. Seguramente después. Yo lo que quería comentar, no sé si quizás pase en todas las localidades, es el tema de la solidaridad, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo que estuvimos en cuarentena. Cuando empezó la cuarentena éramos todos solidarios, todos, y ya ahora como cuando empezaron a abrir las cosas, como que ya se nos pasó toda la preocupación por el otro. No sé si en todas las localidades, pero aquí en Luque ha pasado que, bueno, primero colectas, campañas, se ayudaban, se llamaba al vecino, y ya ahora es como que ya volvemos a estar en las mismas condiciones que antes, digamos, como que ya pasó lo grave, ahora ya nos tranquilizamos de nuevo, volvemos como antes. Hay una pregunta, perdón, ¿no? Hay una pregunta que dice si se puede descargar el directorio catequesis. Primero digo ya de Luque, creo que es general la cosa, ¿no? Nos pasa siempre. Decimos nos pasa a los argentinos, nos pasa a los seres humanos, digamos. La novedad nos convoca. El tema está en ser perseverante. Cuando yo era seminarista, íbamos a acompañar a visitar a los abuelos de un geriátrico en Córdoba, y había una monjita, 93 años, con el dedo chueco, así. Yo me acuerdo que me dio un consejo que no es que lo haya aplicado, pero por lo menos me lo acuerdo de memoria, y me dijo: en la perseverancia está la ganancia. En la perseverancia está la ganancia. Bueno, una invitación a poder ser perseverantes, y también a descubrir que hay muchos modos de solidaridad, porque por ahí a veces a nosotros se nos ocurre uno, y hay un montón de otros que no los vemos y están circulando. Entonces eso también nos alienta la esperanza y la perseverancia. Dicen si se puede descargar el directorio. No, no se puede descargar porque el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que es el Departamento Vaticano que lo ha escrito, quiere venderlo. Entonces, hasta que no lo venda en papel, no lo va a poner en la red para que lo podamos bajar. No obstante, hay una conferencia episcopal que lo ha publicado, pero no sabemos si tiene el permiso del Pontificio Consejo, pero está publicado en una web, me parece que era la Conferencia Episcopal de Perú. Así que no sé de qué modo podemos pasar el vínculo para el que quiera. A lo mejor por correo electrónico de los que se han inscrito podemos pasar el vínculo ese, que no es la versión oficial, pero una versión que está subida a la web. Todavía el Pontificio Consejo Colegio no lo ha publicado, suponemos que en unos años sí lo va a publicar. Está esa versión, si les parece, por el correo electrónico que se inscribieron, que después Marcela les envía el vínculo para que lo tengan, una versión no del todo oficial. Bien, Graciela pregunta, ¿a partir del nuevo directorio vislumbran algún cambio cercano en la vida comunitaria, en las propuestas? Bueno, en realidad el directorio nos plantea, como decíamos, directrices. Ahí donde nos toca a los catequistas, en la parroquia, en las diócesis, en la animación nacional
por ejemplo, de la Junta Nacional de Catequesis, ver estas directrices, estas sugerencias, cómo las aplicamos y las hacemos vida. ¿Saben ustedes que hace 50 años la diferencia entre la cultura urbana y la cultura rural era muy grande, era muy distinto una parroquia en la zona rural y una parroquia en una gran ciudad? Hoy, en la cultura digital, eso se ha achicado, por ejemplo, y entonces experiencias que se vivían antes solamente en las grandes ciudades también pasan en las pequeñas localidades. Un ejemplo de ver cómo la realidad nos convoca, y bueno, la cuarentena aceleró, la pandemia aceleró cosas que se venían ya viviendo, y bueno, los cambios los tendremos que hacer nosotros, los catequistas. Como bueno, algunos catequistas me decían cuando estaba la cuarentena, ¿haremos catequesis este año? ¿Cómo podemos no hacer catequesis? En cada circunstancia que estamos viviendo tenemos que hacer catequesis. Así que los cambios que se vislumbran son los que tenemos que aportar en cada una de nuestras comunidades catequísticas. Ahí dice Fernanda que la versión es de Perú-Lima. Lo vamos a enviar a esa versión digital del directorio. Ya, ahí lo compartimos. También Claudia pregunta, ¿cómo dar respuesta como catequista a los nuevos cambios, ideología de género y bioética? Es una pregunta más bien ética moral. Sí, lo primero que no tenemos que hacer es asustarnos. Cuando nos asustamos, hoy una catequista que está ahora acá presente, pero está callada y no dice nada, me mostró una foto de Jesús con el látigo pegándole y tratando de echar a los mercaderes del templo. Creo que tener una actitud de oponernos a lo que aparece nos impide el diálogo. Pensar distinto es una capacidad y un valor en nuestra cultura. Por ejemplo, podemos partir desde ahí, de valorar que podemos pensar distinto y podemos trabajar juntos. Esto que es un valor en la cultura actual, por ahí a veces, y que es un valor del Evangelio, por ahí a veces no lo aprovechamos y enseguida salimos con todos los cañones de punta. Y con eso no vamos a convertir a nadie. Evidentemente tendremos nuestra posición, pero el diálogo, ahí está en el chat del Zoom, tienen el vínculo del directorio para la catequesis para descargar. Gentileza el padre Roberto Cerillo. Ajá. No obstante, acuérdense que no es una versión para publicar, digamos, ¿no? El arzobispado de Perú lo publicó, bueno, pero la Conferencia Episcopal de Perú, pero no es la versión final, original, porque el Vaticano no lo ha publicado todavía en la web. El Vaticano lo sigue publicando todavía en papel. Bueno, decía entonces esto, ¿no? Salir con los tapones de punta no nos ayuda, porque no estamos testimoniando el evangelio que queremos anunciar. Y aprovechar entre los límites y las oportunidades de nuestra cultura, esto de valorar las diversidades hace que podamos decir, bueno, esta es nuestra. ¿Se acuerdan? Nuestro aporte. ¿Se acuerdan cuando San Pablo tuvo que ir a predicar a Atenas y vio tantos altares, y había uno al Dios desconocido? Y entonces dice, ustedes adoran a todos estos dioses, los griegos tenían también uno al Dios desconocido, no vaya a ser que justo ese fuera el que lo iba a castigar, también le habían hecho un altar. Y Pablo aprovechó y dijo, justamente de este Dios que ustedes tienen altar y desconocen, de este le vengo a hablar. Fíjense cómo aprovechó la oportunidad que le brindaba la cultura de su época. Y también creo que este es el desafío y este es el criterio que nos plantea el directorio, aprovechar la oportunidad que nos brinda la cultura de nuestra época. ¿Cómo? Y en concreto iremos ensayando algunas pruebas, algunas veces acertaremos, otras veces no, pero bueno, ahí vamos haciendo catequesis juntos. Acá Vilma pregunta, ¿el directorio sirve como guía para los catequistas? Claro, eso que decíamos al comienzo, ¿no, Vilma? El directorio no es un libro de catequesis, sino que nos da directrices, nos da criterios. Claro que sirve mucho para ayudarnos a pensar criterios, pero no es para ir a enseñarle a los chicos que aprendan de memoria el directorio, ¿no? Ni siquiera nos da temas de catequesis, como por ejemplo a lo mejor un dibujo de Fano que podemos encontrar en internet y nos ayuda en un encuentro de catequesis. No es un recurso catequístico, nos brinda criterios para que reflexionemos. Por eso
la clave será que lo charlemos en comunidad catequística, en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, para ver estos criterios, cómo la misma catequesis de siempre la hacemos, no la damos, la hacemos en esta cultura digital, en esta nueva cultura, en la pandemia y en la pospandemia. Así que nos ayuda mucho, pero no es un libro para sacar temas para la catequesis con los chicos o con los adultos, sino que para que los catequistas dialoguemos entre nosotros y pensemos criterios, acciones, puntos de vista, elementos a destacar en nuestra acción catequística. No sé si queda más o menos explicado. ¿Alguien quiere agregar algo? Claudia comenta que esta situación de la pandemia ha posibilitado de que toda la familia escuche la palabra de Dios al llegar de manera online y no solo el niño. Claro, se ha hecho por más catequesis familiar, seguramente, ¿no? Claro. Se ha comprometido más la familia, involucrado más la familia en esto. Sí, los papás y las mamás este año fueron docentes, catequistas. Bueno, no hay mal que por bien no venga. No por eso vamos a generar que vengan males para que después vengan bienes, pero acontecido el mal, de ahí podemos sacar algún bien. Ese es el núcleo de nuestra fe. La Pascua, muerte y resurrección son dos caras de la misma moneda. Podemos estar enojados con el mundo que nos toca vivir, o podemos estar maravillados y descubrir a Dios, que en este mundo, en medio de los dramas, Dios nos sigue hablando. Bueno, eso es una manera como nos posicionamos ante la realidad. Bueno, bien. Habíamos dicho 1 hora y estamos cerca de la hora del encuentro. No queremos lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Y si es malo, por lo menos es breve. Así que siempre es bueno ser breves. Bueno, gracias Jorge por clarificarnos un poco sobre la presentación de este GPS, ¿no? Como vos decías, y también el padre Alejandro Puigari suele decir, ¿no? Que es el GPS para la catequesis, este directorio para la catequesis. Así que muchísimas gracias por hacer la presentación. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este encuentro. Qué lindo poder ver tantos rostros de cada uno de ustedes. Hacía falta, ¿no? Al menos que sea en esta cultura digital, tener un encuentro con las catequistas y agradecerles por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, porque sé que en este tiempo han tenido que ser más creativas que en otras oportunidades, porque la cultura digital hay que ser creativo, y mucho, y el trabajo es grande, muchas veces 3 veces más de lo que es lo presencial. Así que la verdad es que muchísimas gracias a todos los catequistas por este nuevo ímpetu que han tenido. Esto que decía el padre Diego me hizo acordar, porque a veces uno prepara un montón de cosas y la catequesis da con otra cosa que vos ni te habías imaginado. Dice que había un cura que estaba predicando, haciendo la homilía, el sermón, se decía antes, y hablaba, y cuando terminó, como 40 minutos después de la misa, uno le dice: padre, escuchándolo a usted, he decidido que tengo que cambiar de vida. Entonces el cura se agrandó. ¿Cuándo? Cuando dije que Jesús es el Señor. No. ¿Cuándo? Cuando hablé del buen samaritano. No. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenés que cambiar de vida? Cuando usted en la mitad del sermón dijo: punto y aparte, pasemos a otro tema. Me di cuenta que tengo que cambiar de vida. Así que hay veces que en la forma como llegamos no es la que pensamos, pero el compartir el testimonio, eso nos llena de alegría y esperanza. Por eso, felicitaciones, como decía el padre Diego, porque todos han hecho un esfuerzo para recrearse y para seguir siendo eco de la palabra de Dios. Sin duda que Dios está llegando a través de todo el esfuerzo y el testimonio que ustedes están dando. Felicitaciones a todos. Bueno, y queremos terminar el encuentro también poniéndonos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen María, para que ella también, como educadora en la fe, nos siga acompañando a cada uno de nosotros. Le decimos a María, gracias, gracias por su intercesión en nuestra tarea. Le pedimos y ponemos en sus manos esta tarea que nos presenta en este momento de la historia un nuevo desafío, que es el desafío
de la cultura digital. Por eso queremos agradecer al Señor a través de ella, decirle: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Si está Monseñor Sergio ahí, Padre, para poder darnos la bendición. Buenas noches a todos. Llegué tarde porque tuve confirmaciones acá en Cotolengo, así que, pero bueno, y se me cortó internet cuando estaba entrando, así que, pero escuché al Padre Jorge al final y bueno, un gusto realmente. Esta mañana tuvimos reunión todos los obispos de Argentina, también así, éramos más de 100. Y una cosa unánime, cada región presentó un informe. Y esto último que decían Diego y Jorge, de cómo los catequistas, las catequistas de todo el país han mostrado la creatividad del amor, porque la creatividad es eso, nace del amor a la palabra de Dios, a las personas a las que sabemos que tenemos que acompañar, ¿no? Por eso yo le doy gracias y la bendición también. Bendigo toda esa creatividad maravillosa que vemos en nuestras comunidades. Y no nos desanimemos. Alguien decía que sí, es verdad. Ahora nos sentimos todos más cansados. Pero bueno, hay que seguir sosteniéndonos unos a otros. Les doy la bendición. Señor esté con ustedes. Que por intercesión de nuestra Madre la Virgen, de su esposo San José, de todos los santos y santas catequistas que son la gloria de la Iglesia, descienda sobre ustedes la bendición de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao. Muchas gracias, Padre Sergio. Gracias, Padre. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy presente. Y bueno, ya iremos viendo también a medida cómo va esto transitando con esta nueva normalidad que se vendrá para el año que viene, tal vez también ir utilizando este recurso de la cultura digital para algunos encuentros que podamos ir teniendo. Así que muchísimas gracias y a seguir adelante, que queda todavía un tramo para poder terminar el año, a juntar fuerzas. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre Jorge. Chao, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias. Adelante. Cata Eco. Chao, Padre, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas Hasta gracias. mañana tenemos de nuevo.